Hoy vamos a ver el tema de movimientos de las figuras geométricas en arquitectura. Dentro de los movimientos en el plano vamos a ver los que son isométricos. Isométrico significa iso, igual, y métrica, medida. Dentro de los isométricos tenemos la simetría. La simetría que puede ser axial o la simetría que puede ser central. Dentro de la simetría axial tenemos la simetría especular. Dentro de estos movimientos isométricos tenemos la rotación y tenemos la traslación. Quiere decir que estos movimientos isométricos lo único que van a provocar en el plano es que la figura se desplace dentro de ese mismo plano, no sufriendo ninguna modificación en cuanto a dimensiones y a ángulos interiores. O sea que la figura conserva todas sus propiedades, lo único que va a pasar es que se va a mover en el plano. La simetría en geometría se puede distinguir de dos tipos. La simetría como propiedad de una figura, o sea que la misma figura tenga la simetría, y cuando cada vez que una figura pueda dividirse formando con estos dos pares iguales o semejantes, decimos que la figura es simétrica. O sea que una composición puede ser simétrica cuando yo encuentro ese eje de simetría que me permite decir que esa figura es simétrica. Y la figura entonces tiene esa propiedad de ser figura simétrica. La recta con que dibujamos o partimos la figura en dos se llama eje de simetría. Es la recta imaginaria con la cual nosotros nos damos cuenta que esa figura tiene eje de simetría. Esto en arquitectura vamos a ver, por ejemplo, el caso de Calatrava, donde hace una obra totalmente simétrica en base a un eje que vamos a dibujarlo de esta manera. Este eje parte a esta figura llamada fachada o perspectiva frontal, donde vemos que los elementos de la izquierda se corresponden a los elementos de la derecha. Esto no es nuevo. En la antigüedad ya también existía la simetría. Las obras de la arquitectura siempre fue mucho más fácil concebirlas en situaciones de simetría porque jerarquizaba el espacio y aparte era mucho más sencillo de construir. Este es un espacio medieval donde podemos encontrar claramente la simetría. La figura puede tener más de un eje de simetría. En ese caso, por ejemplo, en el caso del rectángulo, que es una figura, podemos ver que podemos partirlo no solamente en horizontal, sino también en vertical. Entonces, cada punto de la izquierda va a tener su correspondiente punto a la derecha. Y cada punto en vertical va a tener su correspondiente tanto arriba como abajo de la figura. Con esto queremos decir que este tipo de simetrías pueden no solamente tener un eje, sino también varios ejes. Cuando tiene estos pares de ejes que son perpendiculares entre sí, se dice que la simetría es biaxial. Vamos a la otra forma de ver la simetría. La otra forma de la simetría es como un producto de una transformación geométrica. O sea, si nosotros podemos hacer de una figura una correspondencia en tamaño, forma y disposición de las partes a ambos lados de una línea, un plano, un punto o un centro, decimos que esa composición es simétrica. Entonces lo único que necesitamos como dato es una figura
y un eje de simetría o un punto o un centro. Eso lo podemos ver en los siguientes ejemplos. ¿Cómo funciona? Bueno, dijimos que tenemos una figura que es, llamamos original, que va a ser nuestra figura como si fuese el dato del ejercicio. Esta figura original la llamamos original porque va a ser a partir de ella de la cual vamos a hacer la transformación. Y necesitamos identificar, por ejemplo, desde un eje de simetría para poder empezar a trasladar todo lo que está a la izquierda, en este caso, a la derecha. Y si la figura estuviese a la derecha, trasladarla a la izquierda. Entonces, cada uno de los puntos llevamos, tomando en este caso los vértices de la figura, cada uno de los puntos los vamos a ir llevando de forma tal que la misma medida que tenemos a la izquierda va a tener que ser la misma medida que tenemos a la derecha. Esto se produce a través de lo que se llama una perpendicular que se traza como una recta que va desde el punto del lado izquierdo hacia el eje de simetría. Una vez trazada esa perpendicular, se marca la misma distancia del eje al punto y se traslada del otro lado. El mismo proceso se puede hacer con cada uno de los puntos de la figura. Trasladamos a través de una perpendicular al eje cada uno de los vértices de la figura. Una vez que tenemos todos los puntos de la figura del lado izquierdo trasladados al lado derecho, lo único que tenemos que hacer es unir esos puntos. Y vamos a tener lo que se denomina el transformado. El transformado es entonces el resultado de tener a partir de un original y un eje de simetría, tener su simetría axial. Esta simetría axial es el resultado de tener un original y un eje de simetría, por el cual yo puedo construir su figura simétrica, o sea que del original y el transformado forman un conjunto llamado simetría axial. No olvidemos de que para construir esto yo tengo que tener una cierta nomenclatura. Tengo que numerar o nombrar a los puntos que yo voy a tomar para hacer esa traslación. Esa traslación del punto del lado izquierdo al lado derecho, o sea, tomar su punto simétrico, lo tengo que empezar a nombrar. Y voy a tener sus análogos, por ejemplo, de A voy a tener A', de B voy a tener B', de C voy a tener C' y de D voy a tener D'. Entonces, a partir del original A, B, C, D, obtengo el transformado que es A', B', C' y D'. Como ven, la correspondencia del lado izquierdo se corresponde exactamente igual del lado derecho. ¿Eso qué significa? Que hemos logrado una simetría axial tomando siempre las dimensiones al eje que están del lado izquierdo y trasladarlas al lado derecho. Así es como funciona, teniendo como dato el original y trasladando cada uno de los puntos de la figura que están de un lado del eje, trasladarlo al otro lado del eje a través de una perpendicular. Recordemos entonces que el trazado de las perpendiculares al eje hace la simetría axial. Y siempre, una vez que tenemos y vamos haciéndolo por partes, vamos a nombrar cada uno de los puntos, en este caso del lado izquierdo, nombrar en el transformado los puntos simétricos del lado derecho. Esto es, como dijimos, es bastante antiguo, ¿sí? Puede ser que la figura tenga su propio eje de simetría o lograr esa simetría a través de una transformación. En este caso estamos viendo las torres gemelas de Petronas de Kuala Lumpur, realizada por el arquitecto argentino César Peggy en 1988, con una altura de 452 metros. Este edificio es totalmente hecho en hormigón armado y fue una de las grandes obras
del siglo XX en cuanto a su tecnología de hormigón armado, que prácticamente batió el récord histórico de las construcciones en hormigón. Acá vemos entonces el eje trazado de simetría con respecto a la obra. La obra es completamente simétrica en cuanto a su forma. Pero si la correspondencia que yo hago de la simetría es exacta, ¿qué significa? Que yo tengo un original y tengo un eje y otra vez hago el mismo proceso. El mismo proceso es trazar perpendiculares y tomar distancias. Las distancias que están a la izquierda son las mismas que están a la derecha. Y así construyo la figura exactamente simétrica. Pero esta construcción siempre tiene sus imperfecciones de dibujo o de formas de expresión de la simetría en cuanto a su instrumentación. Hoy en día las computadoras lo hacen exactamente igual, y si logramos que sean exactamente igual, se llama simetría especular o de espejo. Recordemos siempre el uso de la nomenclatura para poder identificar cada uno de los vértices que corresponden a la figura. El eje puede ser siempre vertical, puede ser inclinado, o sea, puede ser de cualquier manera que yo lo presente en la ejercitación. Acá tenemos una obra donde el recurso de la simetría de espejo se ha utilizado, y esto es algo también muy antiguo. Muchos palacios, muchas obras de la arquitectura tanto medieval como antigua, a veces tenían estanques de agua frente a los edificios para producir este efecto de espejo. Entonces, la obra se entiende en su totalidad como una obra que está espejada en el agua y se entiende como un todo. El todo de la forma es, en este caso de Calatrava, es lo que inspiró la realización de la obra. Este espejo de agua hace que se refleje exactamente lo que está arriba, se refleja en el agua de una manera de espejo. Utilizo el agua como si fuese un espejo. Esta obra es del año 2000, también es una de las grandes obras de este arquitecto español llamado Santiago de Calatrava. Bueno, en la naturaleza tenemos formas de que la naturaleza también utiliza este tipo de simetrías. La simetría central o radial, por ejemplo, en el caso de las flores, tiene puntos, un centro común, ¿sí? Y alrededor de ese centro tenemos dibujados los ejes. Todos los elementos de la figura ocupan posiciones iguales en respuesta a un punto común, que es donde pasan todos los ejes, que se llama centro de simetría. La simetría central o radial es la que vamos a estudiar ahora. Lo que decimos que es una transformación en la que a cada punto se le asocia otro punto llamado imagen, que debe cumplir ciertas condiciones. Primero, que el punto y su imagen están a igual distancia de un punto llamado centro de simetría. Por ejemplo, tenemos un punto O, que es el centro de simetría, y un punto P. Si yo trazo la igual distancia de O a P, obteniendo P', ahí tengo lo que se llama simetría central. La característica entonces de trazar la distancia del otro extremo de O significa que el punto y su imagen, llamada el punto P y su imagen P', y el centro de simetría O, pertenecen a la misma recta. Esto quiere decir que PO y OP' están dentro de la misma recta. Y la misma distancia es de OP a OP'. Vamos a ver cómo funciona esta simetría central o radial en esta figura. Tengo como dato la figura y tengo como dato el centro. Yo lo único, como hice en el caso de la simetría axial, tengo que tomar puntos
correspondientes a la figura y trazar la misma distancia que tengo de O a P, tengo que trazarla de O a P'. Siempre tiene que estar estos puntos en la misma recta de acción de OP a OP'. Tomo otro punto y hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, el punto R, tomo la distancia de R a O y trazo la distancia de O a R' en la misma recta que los une. Hago lo mismo con el otro punto y hago exactamente igual el procedimiento. Una vez que tengo todos los puntos trazados, tengo Q', R' y P', puedo terminar trazando la figura. O sea que a partir del original tendría el resultado. Recordemos que estos trazados que yo hago tienen que figurar en el ejercicio. O sea que no puedo borrar las líneas llamadas auxiliares porque eso me permite controlar que el problema esté bien resuelto. Y recordemos también que tenemos que nombrar a cada punto que estamos tomando para hacer la transformación. O sea, del original tenemos un transformado o resultado que surge de haber aplicado, en este caso, una simetría central. Aplicamos el mismo concepto para esta figura. También hacemos exactamente el mismo procedimiento. Tomamos los puntos A, B, C, D y trazamos, por en este caso, en vez de llamarlo prima, llamamos A1, B1, C1 y D1. Eso es cuestión de nomenclatura, lo podemos tomar de cualquier manera. Y trazamos su simétrico central. Siempre tenemos que tener como dato la figura y un punto o centro de simetría. Vamos a aplicar en una figura que no tenga tanta forma simétrica, por ejemplo en este caso del trapecio, vamos a ver cómo funciona. A', B', C', y D'. Si trazamos la simetría central o radial, partiendo del trapecio con un punto O, que también lo tomamos como dato, vemos el resultado. Analizándolo, el resultado de esta figura, que tiene desigualdades en sus lados, notamos que esa forma del trapecio, que parece apuntando hacia abajo del lado del original y apuntando hacia arriba del lado transformado, es el resultado de esa transformación. El trapecio es el mismo, pero parece ser que giró 180 grados. O sea que cualquier punto que yo tome del trapecio original, le aplico lo que se llama un giro de 180 grados y también podría yo construir esta simetría central o radial. Bueno, por el tema de los giros vamos a ver entonces la otra transformación, que es la rotación. La rotación entonces es un movimiento angular de cada uno de los puntos a partir de un punto que es el centro de giro. Vamos a establecer entonces una nomenclatura. Lo que gira en contra de las agujas de reloj tiene signo positivo y lo que gira a favor de las agujas de reloj va a tener giro negativo. Entonces, lo que va girando de derecha a izquierda es positivo y lo que va de izquierda a derecha es negativo. Partiendo de esta convención del movimiento, ya que este movimiento tiene una rotación, definimos estos giros para poder establecer una convención. Obviamente en este ejercicio de rotación tenemos un punto que es el centro de giro. Para este movimiento es necesario siempre, como dato, dar el ángulo y el centro de giro, que es el punto donde la figura va a rotar. Vamos a un ejemplo sencillo. Vamos a tomar un punto, vamos a hacer una operación de menos 90 grados, lo que significa que el punto va a girar de
izquierda a derecha. Tomamos entonces de una distancia de O a P, trazamos los 90 grados, que tienen que ir en sentido de izquierda a derecha, o sea, en sentido negativo. Trazamos la misma distancia y tenemos el valor de P'. Quiere decir que acá giró el punto P a P' con una rotación de menos 90 grados, o sea, a favor de las agujas de reloj. Si yo hago la operación contraria, tendría que tener el punto y P y haría exactamente lo mismo. Entonces, tendría el punto P con una operación de más 90 grados, P tendría que ir desde la derecha hacia la izquierda. Tomamos la medida de O a P, marcamos con un transportador los 90 grados y trasladamos el punto P a la misma distancia de OP a OP'. Lo puedo hacer con una regla tomando la distancia de O a P y trazarlo sobre la recta perpendicular para obtener OP', o puedo usar un compás. Acá tenemos una animación de ese mismo procedimiento. Vamos a hacer una rotación de una figura original, también empleando la rotación de menos 120 grados. Que significa entonces que la figura va a ir desde la izquierda a la derecha en 120 grados. Como siempre, tomamos puntos, los nombramos, punto cualquiera de la figura, para arrancar, lo llamamos A, y trazamos los 120 grados con el transportador y trasladamos la distancia de O a hasta llegar a tener la misma medida. Con 120 grados trazamos A', que eso sería con un compás. Desgraciadamente esta aplicación no nos permite dibujar con compás, sino con un arco. Bueno, pero el arco aproximadamente, la medida de, tomenlo en consideración, la medida de AO es la misma que de O a A'. Hacemos lo mismo con el punto B. Trazamos una línea, ponemos el transportador, marcamos los 120 grados y dibujamos la medida de O a B a O B'. Lo mismo hacemos con C, que es coincidente con la misma recta que A O, y hacemos con el mismo ángulo el trazado con 120 grados, menos 120 grados. Así obtenemos el punto C'. Uniendo los puntos A', B' y C', construimos el transformado o resultado. Esta es una rotación de un triángulo en 120 grados. El triángulo no se deforma, no sufre ninguna transformación, todos sus lados y ángulos se conservan. Lo único que cambia del triángulo es que la figura cambió de posición dentro del plano, con una rotación en este caso de menos 120 grados. Vamos a ver el último concepto de traslación, en donde es un movimiento en el plano de tal forma que cada punto de la figura le corresponde un vector de traslación. Para eso vamos a recordar lo que es un vector. Un vector fijo en el plano euclidiano es un segmento orientado, que es el que hay que distinguir tres características, de la cual también podemos sumar una cuarta. Por ejemplo, va a tener módulo, que es la longitud del segmento, donde yo estoy dibujando la flecha, la dirección, y donde está dibujada la flecha, o sea, la recta que contiene a la flecha, el sentido, que es la orientación del segmento
desde el extremo del vector. O sea, ese nos da que ese segmento tiene un sentido, o sea que es la flecha para donde apunta. Y agregamos el punto de aplicación, que es el que corresponde a un lugar geométrico donde se aplica la característica del vector. ¿Y dónde va a ser ese punto de aplicación? En cada punto de la figura. Con este concepto hacemos este movimiento. Vamos a trasladar con un vector que tiene 7 unidades de módulo. Después ustedes van a ver que en física esta flecha, digamos, va a tener un significado donde va a poder representar, por ejemplo, fuerzas. En este caso representa 7 unidades de medida. Si estamos que la unidad de medida es el centímetro, va a representar, supongamos, 7 centímetros. Tenemos el original. Tenemos cada punto del original. En cada punto del original yo le tengo que aplicar este vector. O sea, el punto de aplicación va a ser cada punto de la figura original. Ahí aplicamos el vector en A. Fíjense que el mismo módulo de 7 unidades de esta flecha es una flecha paralela que pasa por el punto A. Y obviamente tiene la misma cantidad de unidades. Entonces A va a tener su punto A', también tomando la misma paralela desde el vector, trazo por B el mismo módulo, voy a tener B', y por C hago exactamente lo mismo y voy a tener C'. Cuando tengo A', B' y C', o A1, B1 y C1, trazo la figura transformada o resultado. O sea que partiendo del original, la figura lo único que hizo es trasladarse 7 unidades en el sentido que indica el vector. Entonces, otra vez decimos que el transformado conserva las mismas características que el original. Tiene igual medida a iguales ángulos interiores. Lo único que hizo la figura en el plano es trasladarse con 7 unidades. Acá tenemos distintas operaciones, que es lo que va a ser tema de la actividad. Por ejemplo, tengo un original, yo trazo una simetría axial, ya le vamos a dar un original y un eje, y a ese de resultado lo trasladamos 7 unidades. Construimos la simetría y después la traslación. Y después decimos que bueno, vamos a hacer otra traslación a partir del resultado, otra traslación de 7 unidades, de 6 unidades. Y eso nos da, en este caso, otra figura. Trasladamos 4 unidades en vertical y 6 unidades en horizontal, partiendo de un original con una simetría axial. Y obtenemos un resultado final. Del original tenemos la primera transformación, después tenemos otra transformación con aplicado el vector de 4 módulos, y tenemos otra transformación aplicando el vector de 6 unidades. Y tenemos un resultado final, o transformación final. Podemos seguir operando con las simetrías, haciendo primero una axialidad, una traslación de 4 unidades, y después podemos decir que podemos hacer una rotación de menos 90 grados. Y ahí tenemos la transformación final. Como ven, se requiere un trazado prolijo, tomar los puntos, tomar bien el tamaño y las dimensiones del objeto original e irlo llevando en simetrías y traslaciones, tratando de conservar las dimensiones del objeto. Todo el trazado auxiliar tiene que conservarse, todos los movimientos, todas las líneas punteadas tienen que figurar en la actividad. Tenemos el resultado final y acá tenemos uno mucho más completo, donde tenemos un original, un eje de simetría inclinado, puede tener la inclinación que yo quiera, y lo único que tengo que hacer es tirar perpendiculares al eje y trazar sus puntos simétricos.
Acá tenemos una primera operación de simetría axial. Después le aplicamos un vector y tenemos otra transformación. Si antes tenía a partir de A, B y C y D, tengo A', B', C' y D', y después tengo A segunda, B segunda, C segunda y D segunda. Con ese vector, trasladando la figura de la operación primera, obtengo la operación segunda. Después se agrega un punto, en este ejercicio agrego un punto que también es dato, donde yo voy a hacer una simetría central. Voy a tomar cada punto A segundo para tener A tercera, de B segundo, de tener B tercera, y así sucesivamente, y obtener el resultado final. Esto es todo con respecto a los movimientos. Esto es una parte de todo el estudio que genera el estudio de los movimientos en el plano. Obviamente ahí ustedes van a encontrar bibliografía donde van a encontrar más información y más operaciones. Nosotros nos limitamos solamente a estas. Lo único que podemos decir para el final, que visiten la página web donde está este proyecto AgroGarden, que este proyecto se hizo en China, que es un edificio de viviendas que está roto, trasladado en el espacio, totalmente construido. Acá estamos viendo la maqueta. Si ustedes googlean, lo van a poder encontrar en internet y van a ver todo el desarrollo y el proceso constructivo de este edificio. Bueno, nos vemos hasta la próxima explicación de la teórica. Muchas gracias.